Funcionamos, podemos iniciar, por favor. ¿Cómo Le no? doy la palabra a Jesús. Gracias nuevamente por estar acá y acompañarnos en este momento. No, muchas gracias, Isabel. Un gusto tener la oportunidad de compartir este rato para intercambiar puntos de vista, opiniones sobre un tema tan sensible, tan nodal y tan decisivo para el futuro de la Argentina y de los ciudadanos. Así que yo, si les parece bien, voy a hacer una introducción al tema tratando de presentar los dos aspectos que han sido motivo de la convocatoria en el tema por el cual hemos sido convocados. Esto es la cuestión del presupuesto y la cuestión del control en materia universitaria. Entonces, yo voy a tratar de hacer una presentación brevísima de naturaleza conceptual, sistémica, para luego pedirle a Javier que desarrolle los aspectos sectoriales y particulares de la cuestión presupuestaria en materia de educación y universitaria. El presupuesto de la Nación Argentina y todos los presupuestos tienen cuatro etapas que se caracterizan por ser distintas en cuanto a quiénes son los actores involucrados. La primera etapa es la que se vincula con la responsabilidad del poder administrador, que de acuerdo a la normativa de la Nación Argentina es el iniciador en materia de presupuesto. En ese sentido, el Poder Ejecutivo tiene la obligación, de acuerdo a la ley 24.156, que es la ley de administración financiera sancionada en el año 1992, por la cual le debe remitir antes del 15 de septiembre a la Cámara de Diputados, que es la Cámara iniciadora en el Congreso, el cálculo de recursos y la asignación de gastos del presupuesto de la Nación Argentina, involucrando ahí a la Administración Central, los organismos descentralizados y eventualmente las transferencias que correspondan del Tesoro a las empresas públicas. Esa es la primera etapa del presupuesto. La segunda fase es cuando ese presupuesto es motivo de tratamiento en el Congreso, empezando por la Cámara de Diputados. En general, la historia indica de que el ministro de Economía presenta el presupuesto el día 15 de septiembre, luego girado a la Comisión de Presupuesto. En esa comisión se reciben a los funcionarios del Poder Ejecutivo por las distintas áreas. Luego la comisión se reúne y produce un dictamen que puede ser por unanimidad o puede ser mayoría, minoría, con disidencias, y se remite al Pleno del Cuerpo y luego, una vez que es tratado, va al Senado de la Nación. Y cuando esto es aprobado, termina esta segunda fase y comienza la tercera, en la cual, de nuevo, el Poder Administrador tiene la responsabilidad de ejecutar el presupuesto. Y la cuarta etapa es el control. El dispositivo de control de la Nación Argentina está caracterizado por dos dimensiones. Una interna, que tiene un órgano rector, que es la Sindicatura General de la Nación, y otro externo, control externo, que es responsabilidad de la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es el organismo técnico que asesora al Congreso y que tiene que producir dictámenes obligatoriamente, de acuerdo a la Constitución, de lo que se conoce como la cuenta de inversión, que es la ejecución del presupuesto que lleva adelante el Poder Ejecutivo luego de que sea aprobado por el Congreso de la Nación. Esta es la normativa genérica para todo el concepto presupuestario. Me gustaría hacer algunos comentarios particulares para aterrizar en la discusión de estos días estos temas. Primera cuestión. El presupuesto de este año 2024
no fue tratado, considerado y en consecuencia ni aprobado ni rechazado por el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque el año 2023, el 15 de septiembre, cumpliendo con la ley, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el presupuesto para este año 24. Ahora bien, estábamos en medio de una campaña electoral y entonces, inadvertidamente, diría yo, en aquel momento el diputado Milei presentó una nota formal dirigida a la presidencia de la Cámara de Diputados, por la cual pedía que el presupuesto no fuera tratado, porque en el medio de la campaña electoral había inconveniente de que eso sucediera. La mayoría, vinculada al oficialismo de ese entonces, aceptó ese requerimiento y el presupuesto no se trató. Se produjeron las elecciones en primera y en segunda vuelta, surgió el presidente electo por la decisión de los ciudadanos, y entonces como no se decidió que hubiera presupuesto aprobado por el Congreso, se prefirió que el presupuesto siguiera el presupuesto del año anterior. Eso también está previsto en la ley 2456, que es la que, como señalaba, la que regla la ley de administración financiera y establece que si no hubiera aprobación presupuestaria, corresponde la prórroga del presupuesto del año anterior. Es lo que se llama la reconducción del presupuesto. Y así es que hoy, este año 2024, lo que tenemos es la prórroga del año 2023 en un presupuesto reconducido. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Hay un fenómeno en la nación argentina que es la inflación. Eso quiere decir que en el presupuesto, que de un lado es un cálculo de recursos y del otro lado es la asignación presupuestaria, el gasto es una autorización a gastar. No es mandatorio, es una autorización a gastar hasta tanto. Y los ingresos es una estimación del cálculo de recursos. A partir de la inflación, en este año 2024, los recursos son mucho más que los que habían sido previstos originalmente. Y en cambio, el gasto, la autorización a gastar, se mantiene en el mismo nivel anterior. Entonces, lo que sucede es que el Poder Ejecutivo lleva adelante lo que se llama la reasignación de partidas a partir de las facultades que tiene. Pero como hay un diferencial enorme entre el gasto máximo aprobado y los ingresos muy superiores a los estimados, existe una máxima discrecionalidad, absoluta discrecionalidad acerca de cómo se asignan las partidas. Eso es una situación anómala que tiene que ver con cómo se gestó este año 24 y las consecuencias que ha tenido, que yo podría sintetizar de la siguiente manera. Hay una anomalía que no es la primera vez que sucede. De hecho, en el año 20, cuando el presidente Alberto Fernández asumió en diciembre del año 19 la presidencia, tampoco tuvo presupuesto aprobado. Y recurrió con el mismo método de esta hora, presupuesto prorrogado y decretos de necesidad y urgencia y asignación de partidas que le proveían de una máxima discrecionalidad para asignar los gastos a las distintas jurisdicciones. Termino entonces. El ecosistema normativo que la Constitución prevé y que la ley manda está severamente afectado hoy en la Argentina. Primero porque no hay presupuesto y en materia de control también. ¿Por qué? Bueno, porque la Auditoría General de la Nación hoy no tiene su estructura completa porque faltan designar los 3 miembros integrantes del Colegio de Auditores que corresponde que sean nominados por la Cámara de Diputados de la Nación. En este mecanismo de anomalía, de irregularidad, podríamos decir,
es que se está llevando adelante la discusión presupuestaria a partir de dos noticias o dos momentos o dos iniciativas legislativas. Una, que fue la sanción en la Cámara de Diputados y en el Senado de un proyecto de ley que establecía, a partir de la discrecionalidad y arbitrariedad en la asignación de fondos, que iba en detrimento no solo de la universidad, sino de todo el sistema, de toda la finalidad de educación, pero que en la universidad se verificaba una caída, lo va a decir con Javier Curcio con precisión, pero de casi el 40% en términos reales, comparado el año 24 con el año 23, y en el cual los salarios de los docentes y del personal no docente habían sido más afectados que el conjunto del sector público. Esto es, habían tenido una pérdida de su poder adquisitivo mayor que los trabajadores del sector público. Habida cuenta de esa circunstancia, el Congreso de la Nación sancionó una ley atendiendo ese problema. El Poder Ejecutivo la vetó y entonces el Congreso podía tener la posibilidad de insistir en la sanción. Y la semana pasada no se reunieron los 2/3 necesarios para insistir en esa sanción en la Cámara de Diputados. La segunda instancia legislativa relevante es que el Poder Ejecutivo mandó al Congreso de la Nación el presupuesto del año 2025, es cuando el presidente Milei se presentó un domingo por la noche en cadena nacional anunciando el presupuesto, y empezó esta semana la discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En este contexto, con este antecedente, con este telón de fondo de normas y de novedades parlamentarias, diría yo, le cedo la palabra al profesor Curcio para que aterrice esta cuestión general que yo presenté. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Mucho gusto y muy bueno todo el contexto que planteas para poder aterrizar algunos datos. Como efectivamente decías, hay muchos temas sobre los cuales es importante discutir y es necesario aclarar muchas falsedades, mentiras, falacias, etcétera. Vamos, si me permiten, voy a compartir para poder, ahí confírmame si se ve bien. Sí, sí. Se ve perfecto. Bien, perfecto. Aquí voy a tratar de... Bien. Bueno, decía entonces que para poder trabajar en profundidad algunos de estos datos en unos breves minutos, eh, mostrar cuál es el plan de gobierno que de alguna manera la gestión actual está planteando para el año próximo y que está actualmente en debate, tal como decía recién Jesús, fue presentado por el propio presidente en esa situación inusual y nos permite analizar cómo programa y cómo prevé por un lado, el Ejecutivo actual, quiero- estoy tratando de minimizar esto para que no me tape las diapositivas, pero bueno, acá estamos. Decía, por un lado, el Ejecutivo actual prevé cerrar el ejercicio en curso y terminar de cristalizar el ajuste de dimensiones muy amplias que enseguida voy a dimensionar, y qué espera como primer plan de gobierno planificado por el propio Ejecutivo para que si el Congreso se lo aprueba y se vota, más o menos las modificaciones que puedan surgir en esa negociación serán la base sobre la cual se trabaje y se implementen las políticas públicas nacionales durante el próximo periodo. Yendo de lo general a lo particular y dejándoles bastante información que después pueden profundizar y en todo caso estos materiales les quedan, una primera referencia a tener en cuenta es que los supuestos macroeconómicos sobre los cuales se hace toda esa estimación
son supuestos, podemos decir así, excesivamente auspiciosos por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que si los contrastamos con la expectativa que tienen los analistas económicos, vemos que, al menos en dos variables que tienen una incidencia directa, por lo menos lo que sería la evolución de la inflación y el crecimiento real de la economía, el gobierno está suponiendo un proceso de recuperación más rápido que el que se espera en un consenso generalizado de los analistas, y usamos como referencia el relevamiento de expectativas macroeconómicas que hace el Banco Central y que tiene una legitimidad y una trayectoria que nos sirve y que de alguna manera nos permite identificar esa alternativa. El índice de precios al consumidor, lo que sería el nivel de inflación que plantea el presupuesto para el próximo periodo, para el cierre del año alcanzaría 104,4% y se reduciría drásticamente al 18,3% anual para el año que viene. Si eso se contrasta con esta mirada de consenso de los analistas que mencionaba, el cierre actual sería de 122 en vez de 104, más acorde al nivel de inflación que tenemos, que ya se observa que ya en septiembre alcanzó a 3,5% y es una reducción significativa. Esperamos que pueda lograrse niveles de inflación relativamente bajos, etcétera, pero nunca podrían completar 104, estarían más cerca de 120, 122, 23. Bueno, ese sería el número de cierre. Y para el año que viene, la reducción también se prevé significativa, pero no a un nivel de 18 anual, que implicaría algo así como 1,2 o 1,3% por año, por mes durante todo el año, sino un nivel más cercano a 38,4, 40%, en el orden de 40%, que de nuevo supone una reducción muy, muy significativa. La otra variable sobre la cual podemos referenciar es el crecimiento de la economía, que está previsto en una caída de 3,8 para este año respecto del año anterior, y ahí hay consenso respecto de lo que estima el Ejecutivo y el mercado en general. Pero el rebote para el año que viene, según el Ejecutivo, según las estimaciones oficiales, implicaría un incremento de 5%, revirtiendo una caída muy fuerte este año, sacando la recuperación del campo y la minería. Esa caída es cercana al 6% durante este año, esa es una caída muy profunda. Bueno, el rebote a través de lo que sería el traslado de las expectativas y demás, el rebote es muy difícil que sea 5%, es muy poco posible que podamos rebotar con ese ritmo, y las estimaciones de mercado se llevan alrededor de 3,5% el crecimiento para el año que viene, lo cual sería un buen rebote, una buena recuperación partiendo de el nivel de contracción que tienen todas estas variables. Considerando esos escenarios y en general, podemos plantear dos hipótesis diferentes, dos escenarios diferentes para mirar la pintura de la evolución del presupuesto en general y del sistema educativo y de las universidades en particular. Esta primera pintura que planteamos acá muestra, reconociendo los supuestos que hace el oficialismo, si se diera esa caída abrupta de la inflación que decimos desde imposible cumplimiento, pero incluso si fuera esa la situación, llegaríamos a un cierre de presupuesto para este año equivalente a 15,6 puntos del producto para el total de la Administración Pública Nacional, casi 14 puntos del producto, lo que llamamos el gasto primario, que excluye a los servicios, los intereses de la deuda, y un nivel para el sistema educativo equivalente a 0,9 puntos del producto de esos 15,6. Esto representa una caída de 4,3 puntos del producto si referenciamos respecto de 19,9, que fue el nivel de cierre del año 2023, que ya tiene un ajuste de 2 puntos del producto, casi un 10% más chico
el sector público nacional respecto del 2022. El ajuste que hizo el gobierno anterior fue bastante significativo, pese al plan Platita y todas esas situaciones, y pese a que en el sistema educativo se mantuvo y hasta creció marginalmente el, la participación de las universidades y el sistema educativo durante el último año. Uno de los mitos que tengo que desterrar, estos 70.000 millones de pesos, que no sé de qué partida se referencian, de que Massa le sacó al sistema universitario, seguramente sean una partida parcial, no logré rastrear de dónde sale esa referencia, pero cuando miramos el agregado del sistema universitario, el último año de la gestión anterior fue un año de crecimiento de los recursos y enseguida lo voy a plantear con más detalle. Ahora, volviendo al panorama general, esa caída de 4,3 puntos del producto que caería de acuerdo con estos supuestos, el ajuste de 5 puntos que plantea Milei en su discurso, es en los datos, si se cumplen estos supuestos, 4,3 puntos del producto y supone un achicamiento para el Estado Nacional en su conjunto de 26,1%. Tendremos a final de este año un cuarto de Estado Nacional menos del que teníamos el año pasado. La desagregación funcional está en este cuadro con muchos datos y que, bueno, de nuevo les dejamos para plantear, para que lo puedan mirar más en detalle. Si miramos la función educación y cultura, que tiene, cultura es marginal en todos estos números, el grueso es educación. Dentro de eso, todo el sistema universitario, los programas compensatorios vinculados con la educación básica, el apoyo a la tecnología, la evaluación de la calidad, el gobierno a partir del Consejo Federal de Educación, las distintas iniciativas, becas y demás, todo eso junto cae 43,3% en este supuesto. Y eso representa una contracción de 0,6 puntos del producto, pasando de 1,4 a 0,9. Si miramos qué pasa para el año, y quiero decir, muy por encima, cerca de duplicar el ajuste del promedio, ¿no es cierto? No llega a duplicarlo, pero un ajuste mucho más profundo que el que plantea para el sistema, para el sector público en su conjunto. Eso se explica, y enseguida lo vamos a ver, básicamente por la eliminación del FONIT, del Fondo de Incentivo a Docentes, que se orientaba a la educación obligatoria en las provincias, y el ajuste desmesurado sobre las universidades, que como decimos, y enseguida vamos a argumentar mejor, está por encima del promedio del sector público nacional. El panorama para el año próximo es un panorama donde, si miramos en términos del producto, se reduciría marginalmente de 15,6, pasaría a 15,4, se mantendría educación en el orden de 0,9 y No, nominalmente se incrementaría a Javier Curcio. 32,8%. Sí, perdón. ¿Qué Si alguien me entendiste? dice, ¿Vamos a morir? ¿Eh? ¿Vamos a morir? No, está comparando los gastos y el concepto de vengado del 23-24 y la proyección del... Bien, gracias que lo mutearon. Les Decía, en pido este 32,8% de incremento nominal para el año que viene, representaría, bajo este supuesto de reducción abrupta de la inflación, 4,3% de recuperación en promedio, 6,5% para el sistema educativo, manteniendo ese nivel. O sea, una caída en el orden de 26% para el Estado Nacional en su conjunto, más del 40% para el sistema educativo y un sostenimiento en ese nuevo subsuelo durante el próximo año. Suponiendo estos mensajes, estos supuestos que son muy auspiciosos. Si aplicamos al mismo esquema los supuestos del REM, la situación es más desventajosa porque, como decíamos, el panorama oficial es más auspicioso que el que plantea los analistas y en consecuencia el ajuste es más fuerte. El ajuste llega a 4,91 puntos del producto, 0,6 dentro del sistema educativo, 44,4, casi 45% de caída real para educación y una caída adicional de 0,1 punto de producto más y de 10% más
durante el año que viene, si se mantienen los supuestos del REM y si durante todo el año, si se aprueba así el proyecto de presupuesto y durante todo el año no se modifican estos créditos. Claramente, estos supuestos son modificables, digo, toda la situación se va adecuando a la realidad, pero bueno, durante todo este año fuimos dando seguimiento a niveles de ajuste que nos daban cercanos al 70, al 60%, mostrando la profundidad del ajuste que planteaba para el sistema educativo y terminamos en cerca del 45%. O sea que es cierto que se van adecuando, pero también nos dan un panorama de cómo va planificando esa situación. Acá hay bastante más información, no quiero demorar para ir más al punto sobre el sistema educativo y de universidades. Hay dos referencias en el articulado que son importantes para considerar que tienen que ver con la educación y con el sistema universitario, que están incorporadas en el artículo 17 y en el artículo 27 del proyecto de ley, que si se aprueba tal como está proyectado y como está actualmente en debate en el Congreso, implicaría el artículo 27 dar de baja, suspender los pisos de garantía de financiamiento establecidos por diversas leyes, que si bien en general durante pocos años fueron cumplidos. Estamos hablando de la garantía del 6% de la Ley de Financiamiento Educativo para todo el sistema de educación, la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, la Ley de Educación Técnica Profesional y el Fondo Nacional de Defensa. Digo, si bien esos estándares y estas normas legales no se cumplen, eliminar esa aspiracional, ese mandato, no suele ser la mejor forma de resolverlo, básicamente cuando tenemos además estándares internacionales, compromisos asumidos, expectativa y múltiples beneficios mostrados respecto de los beneficios de alcanzar estos pisos. Entonces, en todo caso, el problema de eliminar estos pisos nos resuelve un incumplimiento legal que rutinariamente hacemos, pero no resuelve el problema de fondo, que es cómo sostenemos niveles adecuados de financiamiento para la educación, para el sistema científico-tecnológico, para la educación técnico-profesional y para la defensa. El, el otro artículo que genera ciertas dificultades en términos de la autonomía universitaria, es el que responde al financiamiento de las universidades y la planilla de la distribución de los recursos que se generan a través del Programa de Desarrollo de Educación Superior, que se canaliza a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y del Ministerio, bueno, ahora de Capital Humano, de la Secretaría de Educación, donde ahí se define que hay una referencia respecto de los aumentos de la planta de personal docente y la posibilidad de que el ministerio interrumpa las transferencias si no hay acuerdo respecto de cómo se informan, y bueno, tensionando potencialmente la autonomía universitaria, dejando las plantas de personal sujetas a la aprobación de la Subsecretaría de Política Universitaria, del Ministerio de Capital Humano, en caso de que haya alguna diferencia durante el año próximo. Es cierto que este artículo está puesto en estos términos desde hace varias leyes de presupuesto y hasta ahora no hubo dificultades, se generaron acuerdos, pero no está exento de que si hay un desacuerdo y si en la tensión, en la escalada de la tensión entre el Ministerio de Capital Humano y las universidades avanzan estos conflictos, podría utilizarse esta cláusula para suspender las liquidaciones y para discontinuar el financiamiento, generando un problema adicional. De nuevo, es un proyecto de ley que tiene que ser aprobado, dependerá de cómo se termine de sancionar, pero en todo caso una alerta para los legisladores y para las universidades, que es un riesgo tensionando con la autonomía universitaria. Si ponemos la lupa dentro del mundo educativo, en este mismo esquema de comparar 23-24, y acá se pone referencia con datos más precisos lo que decía respecto a la evolución de los últimos años, déjenme correr esto, lo que vemos acá es que el ajuste, decíamos, de 44% interanual, referenciando una caída de 0,5 puntos de producto. Para el total, este es un recorte, no es toda la función educativa, sino los recursos que pasan por la Secretaría de Educación, lo que antes era el Ministerio de Educación, que no incluyen toda educación,
porque hay parte de los recursos que pasan por esta secretaría que no son función educativa, por ejemplo, el caso de las universidades, la función de salud para los hospitales universitarios y la función de ciencia y técnica, que entra dentro de las otras funciones, y hay otras jurisdicciones, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, otros ministerios que ejecutan programas que van a parar la función educativa. De todas maneras, hay un solapamiento bastante grande entre el Ministerio o la Secretaría de Educación y la función educativa, y por eso miramos estos grandes programas, este puñado de grandes programas presupuestarios, para ver una composición general, un mapa general de cómo se asignan los recursos de la función educativa en su gran mayoría. Eso se ajusta a 44% este año, era 1,26 del producto el año pasado, pasa a ser 0,74, eso quiere decir una caída Pues de 0,5, y se reduce, como decíamos antes, casi 0,1 punto del producto más, 0,09 es lo que nos da la cuenta fina, en el agregado para el año próximo. Si miramos el programa de desarrollo de educación superior, que es el más voluminoso, lo era antes, a niveles similares a los del FONIR, pero ahora con la eliminación del FONIR queda, queda como 2/3 del total del Ministerio del Financiamiento son de desarrollo de educación superior, y por eso hay tanta referencia del gobierno nacional respecto de estas partidas. Esos 3,037 billones de pesos que van a cerrar, que cerrarían como ejecución de las universidades para este año, representarían 0,5 puntos del producto, una caída de nuevo cercana al 40% del nivel del año anterior. Ahora vamos a ver que retrocedemos 20 años en la implementación de las políticas universitarias, y se reduciría 0,1 puntos más si se aplica, si se aprueba y se aplica el presupuesto universitario como está previsto, con los 3,9 billones de pesos, 3,95 que establece la planilla y el programa de desarrollo de educación superior para el año próximo. Acá está la referencia al reclamo del CIN, que espera 7,2 billones de pesos, casi duplicando esto, y hay una negociación ahí donde, bueno, una de las derivaciones de los debates del financiamiento universitario viene por el lado de hay que dirimir en el Congreso cuál es el nivel de financiamiento que requieren las universidades. Bueno, sobre este número es sobre el que habrá que negociar y conseguir las quintas ampliaciones en el proceso de aprobación del presupuesto en marcha. Ese panorama para el promedio de la educación es 44%, para lo que era el FONIR representa una caída del 93%, casi se elimina, quedó solamente la ejecución del primer mes. Como verán, las caídas son estrepitosas en casi todos los programas, y para el caso de universidades es de 31,6, pero se sostuvieron, bueno, se prevé este aumento del 6% de este último mes. En teoría, con eso se reduce a un nivel similar al de la caída de los salarios del sector público en general. Hay distintas dependencias del sector público. Hasta el momento, hasta los datos registrados, que son hasta agosto, muestran que el salario de la universidad está entre 10 y 12 puntos por debajo del promedio del sector público y 50 puntos por debajo de la inflación. O sea, tomando noviembre como referencia, hay muchas de estas comparaciones que toman desde diciembre, o sea, descontando, dejando de lado la caída de la inflación del 25% que se generó en diciembre como consecuencia de la devaluación y del acomodamiento de las cuentas. Bueno, digo, eso para el salario, para el bolsillo de los trabajadores es una realidad, y por eso tomamos como referencia el mes de noviembre, con independencia del ejercicio fiscal al que se refiera. En este panorama, si miramos, ponemos la lupa sobre los grandes agregados de la educación, acá tenemos, pasando en limpio, la función de educación se reduciría 44,4% este año y 9,8% el año próximo, o sea, 0,6 puntos de producto este año y 0,1 más el año próximo.
La jurisdicción del Ministerio de Educación, el ajuste todavía un poquito más grande, 45%, 0,5, 0,8, y el programa de universidades un poco menos, porque se mantienen las funciones, se aumentaron los gastos de funcionamiento, casi empatando a la inflación, el ajuste de los salarios que ya dijimos, etcétera. Bueno, es 0,31, que representa una caída de 0,2 puntos de producto, y a eso se le sumaría casi 0,1 adicional para el año próximo. Este panorama de 2005 a 2025 nos muestra un cierre estimado para este año de 0,51, o sea, al nivel de 2005. Este es lo que decimos un retroceso de 2 décadas en la proporción del nivel de actividad que la Argentina destina a la educación superior, y una caída adicional a 0,4 para el año próximo si se mantiene este panorama, se aprueba, se cumplen estos supuestos y no hay ampliaciones durante el año próximo. Ese panorama de 0,7, bueno, y acá esto es lo que decía, entre 2022 y 2023, la universidad pasó de 0,68 a 0,72 en términos del producto. Por lo tanto, digo, ahí mostramos que no es real la caída, estos 70.000 millones, etcétera, no sé de qué partida habla. Esa caída a 0,5 y a 0,4 la podemos enmarcar en una comparación internacional con nuestros vecinos. Estos son datos actualizados hasta 2022 de toda la educación superior, y eso nos daba en el orden de 0,9 si supamos la educación superior no universitaria que registra el WIS, el Sistema Estadístico de UNESCO. Argentina viene cayendo, lamentablemente, entre 2017 y 2022, caída del salario real, la dificultad macroeconómica, digo, todo lo que ya sabemos. A este nivel de 0,9, alrededor de 0,9, de los cuales 0,7 son universidades, para la educación superior en su conjunto, y si comparamos con el resto de los países, vemos que estamos a un nivel cercano a México, levemente por encima de Colombia, sensiblemente por debajo de Brasil, de Chile, de Costa Rica, de Uruguay y de Bolivia. Criticamos mucho la situación de Chile, que no invierte en la educación superior, etcétera. Invierte de otra forma, pero estos son recursos públicos puestos en función de la educación superior, y eso es lo que muestra que Argentina tiene que invertir más y tiene que invertir mejor si miramos los casos exitosos de la región. Y parte todo el debate que nos debemos, y que lamentablemente esta coyuntura, esta forma de no debate y de tirar mentiras al aire, lo único que hace es cerrarnos a las discusiones y evitar esas consideraciones. Un par de comentarios más, tengo poco tiempo y así nos queda algún momento para intercambio. La ejecución de las universidades nacionales son básicamente salariales en un 82% gasto de personal, más un 9% servicios no personales. Eso nos da más del 91% orientado a la función de personal, tanto sea salariales o tercerizados, y a eso hay que sumarle bienes de uso, bienes de consumo, transferencias, que bueno, cada universidad tiene diferencias, pero como se verá, todas tienen un nivel de uso intensivo de mano de obra, como también funciona en todo el mundo, ¿no? No es algo exclusivo de nuestras universidades, solo para poder caracterizarlas. Las fuentes de financiamiento también son diversas para cada una de estas instituciones. En promedio, el 75% viene del Tesoro Nacional, el 11% de transferencias de otras fuentes, y el 13% en promedio son recursos propios. Para algunas universidades esta proporción de recursos propios es relativamente alta, otras son muy pequeñas. Parte de los debates tienen que ver con cómo organizamos en función de las disponibilidades y los incentivos que tiene cada universidad para poder organizar la forma de financiamiento que pueda hacer mejor rendimiento al respecto. Acá están las distintas fuentes clasificadas, digo, para que lo puedan ver con más detalle. Entonces, estos son datos de 2022, que son los últimos disponibles en base a datos de lo que era la Dirección de Información Universitaria de la Secretaría de Política Universitaria. Y una última referencia en un par de slides respecto de estos debate del fin de semana, respecto de que si los pobres van o no a la universidad, y si la universidad se concentra en los ricos, y si mantiene o no su rol de movilización social ascendente.
Acá vemos a partir de algunos trabajos, hay un par de referencias relativamente recientes. Este es un dato de 2022, un trabajo publicado por Ivana Templado de Fiel en Argentinos por la Educación, que muestra en función de los deciles de ingreso cuál es la proporción de cada uno de los deciles que va a la universidad o a la educación superior no universitaria. Vemos que el decil más pobre, el 12% de ese decil, o sea, 12 de cada 100 personas de entre 19 y 25 años viviendo en la mayor indigencia, porque este es el 10% más pobre, logran acceder a la universidad. Y eso va subiendo eh, decil a decil y llega a ser 46% del decil más rico. Más o menos la línea de pobreza hoy está acá al final del sexto decil, por lo tanto podemos ver que alrededor de, en promedio, entre el 26 y 27% de estos sectores están dentro del sistema universitario, y como los que estudian en cada uno de estos deciles son diferentes, cuando ajustamos eso, tiene una desagregación ahí por género que la paso de lado para concentrarme acá, cuando ajustamos eso, después vuelvo sobre esto, cuando ajustamos eso por número de personas, lo que vemos es que la cantidad de personas, esto es actualizado por otro, por otro investigador, Nachilos es el avatar que tiene en Internet, y esto es el mundo de Twitter. Cuando ajustamos eso, muestra que la proporción de personas que están dentro de la universidad con la misma fuente de la EPH 2022 se va concentrando hasta llevar a un máximo en el octavo decil y luego se reduce en los siguientes. Si consolidamos esto en términos de proporción de personas que acceden a la universidad por, de acuerdo con el nivel de ingreso, en el gráfico de la derecha, que es de esta misma fuente, muestra que del total de estudiantes que están dentro del sistema universitario, el 11% son indigentes, o sea, pertenece a los dos primeros deciles de lo que hablábamos antes, el 40% son pobres, pobres no indigentes, lo que llamamos pobreza moderada, o sea que más del 50%, según esta fuente, hay un número que anduvo circulando que era 48%, ahora les voy a mostrar otra fuente que dice cerca del 40%, pero según esta fuente, el 50% con datos actualizados a agosto de 2024, con la información relevada en 2022, estarían dentro del sistema universitario. O sea, uno de cada dos estudiantes de las 60 universidades nacionales dentro de la pobreza o de la indigencia. Luego vemos ahí que el 12,9 pertenece al séptimo decil, el 14,2 al octavo decil, ahí ven los niveles de ingreso promedio que tienen, digo, con niveles actualizados a agosto de 2024, el 12,3 al noveno decil y el último decil 9,2. Acá se confirma esto que decíamos antes, que el octavo decil es el que tiene la mayor proporción de estudiantes. Pero lo que queremos decir es cierto que hay situaciones regresivas de financiamiento de un sistema tributario regresivo para financiar la universidad pública, y que una proporción importante de los sectores sociales más desfavorecidos no llegan a la universidad, pero también es cierto que todavía la potencia de movilidad social ascendente es importante, y que justamente es lo que no tenemos que perder, y tenemos que conseguir mejorar esa situación para generar una mejor movilidad social ascendente, favorecer la inclusión, avanzar en el desarrollo y además incorporarnos a la economía del conocimiento y la innovación, que es lo que nos va a permitir instalar un sendero de desarrollo sostenible. Dos palabras más. Leo Tornaroli del CEDLAS de la Universidad de La Plata hace una cuenta similar con datos entre octubre 23 y marzo de 2024 y muestra que es 42,6 en vez de 50. Digamos que entre el 40 y el 50%, y todos estos datos son claramente perfectibles y hay que seguirlos puliendo, y justamente es lo que tenemos que incorporar en el debate. Eso, dentro de ese esquema planteamos, estos son estudiantes dentro del sistema. Otra de las críticas o falsedades es, bueno, ¿qué pasa con los que se gradúan? ¿Cuántos se gradúan? Lo que vemos acá, y este es el último dato que había pasado por alto, si miramos a qué decil pertenecen
las personas de entre 19 y 25 años que entraron a la universidad en el primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto, suponiendo que midieron dentro de 5 años, lo que vemos, dijimos que el nivel 6, el decil 6, más o menos el que nos corta la línea de pobreza, ese decil 6, que está por acá, acumula en el primer año más del 50%, alrededor del 60%, está dentro de la pobreza. En el segundo año se van perdiendo, algunas abandonan, no logran sostener los estudios y entonces ya son menos del 60. En el tercer año son menos del 40 o menos del 50, entre 50 y 40. Digo, este es el corte que estoy haciendo y hasta el quinto año llegaremos al 40%. En el quinto año, el 40% de los estudiantes de quinto año están dentro de situación de pobreza o indigencia monetaria. En el primer año son más del 60 y en promedio son 50 según una fuente, 43 según otra. Claramente es una gran falsedad el hecho de que los pobres no llegan a la universidad. Los pobres llegan y se reciben en proporciones bastante amplias, sin perder de vista que necesitamos mejorar el financiamiento, ampliar las posibilidades de progresividad y generar las soluciones que están dentro de esto. Creo que nada más y muchas gracias. Dejo de compartir así los puedo ver. Muchísimas gracias, que le damos un fuerte aplauso. Bueno, yo no sé ustedes, yo quedé conmocionada con tantas verdades, algunas tristes para el sistema universitario. Quisiera saber si entre el público, primero voy a preguntar a los que están físicamente en la sala, luego a los que están en el chat del Zoom, si hay alguna consulta, pregunta puntual que quisieran realizar alguno de los dos expositores. Ahora pregunto acá en el chat, nuestros colegas de las otras unidades académicas que se han sumado por el Zoom, ¿hay alguna consulta, pregunta? Reflexiones. Estás muteado, Jesús. ¿Quieren agregar algo más, Jesús? No, no, yo solamente agradecer por la posibilidad de tener esta conversación y espero que la presentación de Javier tan completa, tan detallada, tan al punto de la discusión que estamos teniendo pueda ser útil para la reflexión de la comunidad universitaria. Así que yo me siento gratificado por haber tenido la oportunidad de acompañarlos y escucharlo a Javier y sus verdades que desarticulan las mentiras, digamos. Creo que Lau Perzano quiere decir algo. No sé si se puede habilitar. Primero tengo una pregunta en la sala y luego, Laura, ¿te parece? ¿Me esperas un segundo? Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, sí. Genial. No, yo quería hacer, bueno, entre la reflexión y la consulta, ¿no? Porque cuando estábamos viendo estos gráficos, eh, incluso en el rastreo, digamos, si bien creo que lo mencionaban como una fabilidad, que es falible, digamos, es posible que algunos datos no hayan sido encontrados, digamos, en la búsqueda. Pero digo, cuando la discusión al- pública, vemos a los funcionarios transitar diferentes medios con estas cifras sin una fuente clara, digo, ¿qué puede hacer en la discusión pública cuando ni siquiera las cifras tienen, eh, digo, aparecen como argumento, pero no tienen una base sustentable en el material? Digo, ¿qué podemos hacer en el debate público contra eso? No sé si quedó claro. Sí, yo podría decirte que efectivamente el uso de la falsedad del New York Times
había hecho una estimación por la cual el presidente Trump en su administración al menos todos los días decía una mentira. Así que, y lo tenían registrado y computado. Es una muy mala noticia para el debate público. Peor todavía cuando se trata de la discusión que estamos teniendo sobre la cuestión universitaria, donde ciertamente la necesidad de un debate informado es fundamental. Por eso ha sido tan importante esta presentación de Javier, en mi interpretación, porque salvo las últimas planillas que tenían que ver y cuadros acerca de composición de acuerdo a deciles de ingresos de la matrícula universitaria, que pueden aproximarse a estimaciones en función de datos oficiales, y uno podría tal vez pensar que hay su declaración de ingresos eventualmente, pero el resto de los cuadros donde está el presupuesto sobre la mesa, esos son datos duros, incontrastables, y ahí no puede haber dos opiniones. Muchísimas gracias. Bueno, Laura, te escuchamos desde Río Turbio. Sí, gracias. Te agradezco el espacio. Nada, expresar que, bueno, no pude escuchar a Jesús porque, bueno, nos llegó tarde el tema del link. Sabíamos que había problemas con la transmisión, así que sí pude escuchar gran parte seguramente de la exposición de Javier. Me pareció muy enriquecedora porque si bien, bueno, yo soy profe de la UNI, graduada también de la UMPA, y si bien uno conoce medianamente la realidad de la universidad y de todo el sector universitario argentino, está bueno poder tener, ¿no?, números y poder salir un poco no sé si la palabra es pelear, pero enfrentar este discurso que se intenta instalar de que poco más nosotros somos, no sé, todos unos ñoquis, por decirlo así, ¿no? Esto de desprestigiar la universidad pública, que me parece algo terrible. Yo lo que quería, bueno, consultar además si este análisis que hizo Javier, que veía ahí mucho cuadro de elaboración propia y cuánto trabajo, ¿no? A veces es llegar a la fuente y tener los datos y empezar a jugar con los números y analizar si, bueno, si después se puede socializar, si se puede compartir un poco también para entrar en este canal que hacen otras universidades, de decir, bueno, nosotros también estamos, ¿no? Un poco yendo en contra del discurso lamentable que sostiene el gobierno. Agradecerles, obviamente, me perdí a Jesús, pero agradecerles estas clases porque creo que son muy enriquecedoras y son muy necesarias para toda la sociedad. Y ojalá que suban esta grabación a redes para que podamos también socializarlas con otros miembros de la comunidad educativa y también de la sociedad en general. Gracias. Yo de mi parte, a disposición les dejamos la presentación, digo, están ahí nuestros contactos para consultas, dudas que puedan surgir, están las fuentes de toda la información ahí plantada, no negamos la necesidad de debatir y resolver un montón de problemas que tenemos de las distintas universidades. Acá estoy sentado en la Facultad de Económicas de la UBA, que es mi lugar de referencia, y desde, bueno, lo que se pueda aportar para poder revertir esas mentiras y avanzar en las reformas que necesitamos, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Primero que nada me presento, mi nombre es Karina Franciscovich, soy la decana de la Unidad Académica Río Gallegos y quería primero agradecerles por el día de hoy sumarse a una medida de una universidad pública para intentar contrarrestar todo lo que se está diciendo y que claramente, como bien decían, no tiene sustento, pero se replica y se replica. Entonces cuenta que algo quedará. Entonces, ¿qué sabemos hacer? Esto. Sabemos generar difusión, compartir conocimiento, estar acá hoy,
me alegra ver tantas personas y participando de esto, porque cuando se empieza a replicar temas tan delicados como lo que tiene que ver con la transparencia, con la auditoría, con los fondos, con la movilidad social, que hayan venido ustedes hoy y que lo hayan puesto con tanta claridad. Escuché una parte online y otra al final pude participar. Me parece que tiene un valor fundamental y que ahora es responsabilidad nuestra replicar, ¿sí? Compartir. Nosotros desde la unidad académica vamos a compartir esta charla. Desde la gestión creíamos que era muy importante tener esta posibilidad, porque por más que nosotros digamos no es así, es mucho más complejo de lo que aparenta. Siempre es interesante que quienes tienen un saber lo puedan compartir y mostrar con números, con cuadros que fuimos copiándonos y nos vamos pasando, eh, lo compleja que es la situación y la importancia, sobre todo la importancia que tienen las universidades en el territorio. Así que les agradezco la velocidad con la que nos dijeron que sí para hoy dar esta charla. Les agradezco la seriedad con la que hicieron esta presentación y que entre todos podamos construir este debate que se está generando, pero con información genuina, sin maldad, demostrando por qué las universidades son importantes. Y bueno, nada, celebro que estemos hoy acá entre todos, así que le agradezco también a todos los participantes que se sumaron para que después, con esta información que se llevan, podamos seguir entre todos dando ese debate que es tan necesario dar. Muchísimas gracias. Acá hay Bueno, una docente más que quiere hacer una preguntita, a ver si alcanzamos. dale. Buenas tardes. Yo tenía en realidad dos preguntas a los expositores. La verdad que les agradezco también la exposición, me sumo a los agradecimientos, fue muy clara. ¿Me escucha? Una de las preguntas quería hacerle a Jesús Rodríguez si podía explicar un poco mejor el tema de los organismos de control, porque uno de los ataques que nos vienen haciendo es que somos poco transparentes, que somos ñoquis, que nos traíamos todo el presupuesto, y me parece que tendríamos que tener herramientas, bueno, legales, ustedes conocen mucho el funcionamiento, para poder defendernos, porque la verdad que es una ofensa muy, muy dolorosa y muy triste, donde nos están poniendo las universidades como si, no sé, nos robáramos todo el presupuesto. Quería preguntarle primero eso, si podía explicar un poco mejor el funcionamiento de los dos organismos de control interno y externo que explicó. Y lo segundo que quería preguntarle a los dos expositores es si tienen conocimiento del sistema científico de investigación e innovación, porque bueno, el conocimiento es el eje hoy del mundo. Los países, sea de izquierda o de derecha, apuntan al conocimiento, a la investigación y la innovación. Y bueno, quería ver si la tendencia que ustedes explicaron hoy también se aplica con esos números tan tristes al sistema científico-tecnológico. Gracias. Eh, ¿Le parece si sumamos acá una consultita más, así después ya los liberamos? sí, Perdón, adelante. y una cosa que acabo de ver porque no había visto digo, también hay una referencia, una consulta sobre si existe posibilidad de dialogar con el gobierno nacional, cómo vemos los próximos meses de debate por el presupuesto también, Jesús. Digo, para Sí. responder todo junto. Bueno, breve y sintéticamente. Así como, en mi opinión personal, así como es imprescindible reclamar con argumentos y fundamentos sobre la necesidad de ampliar las partidas presupuestarias, jerarquizar la actividad docente, generar condiciones para que la educación sea efectivamente el motor de la movilidad social ascendente en la Argentina y al mismo tiempo el pivot sobre el cual sea posible un crecimiento de la economía argentina, un progreso de toda la sociedad y una realización individual de cada uno de sus ciudadanos. Con esa misma convicción, yo debo decir que todo todo recurso público debe ser objeto de rendición de cuentas. Absolutamente. Que no hay ninguna justificación para que ello no sea así. Quiero decirles, permítanme, que la Constitución Nacional asegura la autonomía y la autarquía de las universidades. Yo fui constituyente en el año 94 y tuve la inmensa responsabilidad y orgullo de incorporar a la Constitución Nacional en ese artículo 75 esa noción de la autonomía y la autarquía universitaria.
Hasta ese momento las universidades no tenían rango constitucional de autónomas y esa decisión de la Convención Constituyente lo posibilitó. Y yo tuve, como digo, el orgullo de ser parte protagónica de esa decisión. Pero eso no tiene nada que ver con la responsabilidad que tiene que haber de control de los recursos públicos también de las universidades. La rendición de cuentas no es contradictoria con la autonomía de las universidades. Esa es mi convicción más absoluta, y si alguien cree que eso no es así, creo que no está entendiendo bien el precepto constitucional y la responsabilidad de funcionarios públicos. Adhiero y a total disponibilidad desde el Departamento de Economía de la Facultad de Económicas, donde ejerzo. Tenemos varias instancias de rendición de cuentas, de control, y creo que también tenemos que mejorar los mecanismos de control de las universidades y de todas las instituciones públicas. Es un camino constructivo que hay que hacer, y confirmando parte de toda la discusión y respetando la división de poderes, la institucionalidad, las autonomías que son necesarias en ciertos puntos, y generando claramente instituciones de cara a la sociedad y a las demandas y a las necesidades y a los recursos que la propia sociedad pone. La consulta respecto a ciencia y técnica, también la función de ciencia y técnica, si vuelven ahí sobre el cuadrito ese, era otra de las filas, no le presté atención porque estábamos focalizando en educación. La función de ciencia y técnica caería 35% este año. Eso implicaría pasar de 0,3 puntos de producto a 0,2, o sea, una caída del 50% en la porción de la torta del nivel de actividad, y caería 0,06 más el año que viene, un 8,5% más. Por lo tanto, digo, es otro de los sectores despriorizados extrañamente por el Ministerio de Capital Humano, por el enfoque de un país abierto al mundo, moderno, buscando desarrollo sostenible, pero pegándose tiros en los pies respecto de los instrumentos que podían hacer eso posible. Bien, Insisto, bueno, perdón, todo sujeto a la aprobación de los legisladores, y ahí entra la cuestión del diálogo. Tenemos que buscar mecanismos de diálogo. Sin mecanismo de diálogo no hay forma de salir. Necesitamos conseguir los vasos comunicantes, los debates, la posibilidad de que el legislativo incorpore modificaciones, que el ejecutivo acepte reconocer estas demandas, que podamos desde las universidades hacer los cambios que son necesarios para que esas demandas puedan ser llevadas a cabo, y en función de eso, ojalá encontremos un camino de crecimiento sostenible desde ahí. bien, buenas tardes. Mi nombre es Claudia. Fui estudiante de la UMPA, egresada de la UMPA y trabajadora no docente de esta universidad. Creo que tenemos herramientas y argumentos suficientes para rebatir todos los discursos que intentan desvalorizar la educación superior universitaria. La educación superior en general, las carreras son acreditadas, ¿sí? Hay una evaluación que certifica a nivel nacional que las carreras se dictan, digamos, y se dictan con criterios y se evalúan con criterios claros. Todas las funciones en la universidad son evaluadas, la función de ciencia y técnica, la formación académica, la extensión, todo fondo es rendido, independientemente de que no esté detrás la SIGEN. Sí tenemos la obligación de rendir los fondos, están los instrumentos legales. Hay algunos argumentos que dicen, bueno, pero se gasta en estudiantes en que hacen la carrera en 7 años. Precisamente hoy me dijeron eso. Y yo le digo, ¿sabés qué pasa? Que muchos de nuestros estudiantes son trabajadores, ¿sí? Salen del trabajo y se van a estudiar. Y nadie en esas condiciones va a hacer la carrera en los años que dice el plan. No nos podemos comparar con Córdoba o con Buenos Aires, en donde los estudiantes, el 90% solo va a estudiar. Es lo único que hacen. Y si después consiguen un trabajo, es en pocas horas. Tenemos esos argumentos. Había uno de los comentarios en el chat que decía que cada semana era comerciante y cada semana tenía que rendir. Nosotros tenemos que rendir también los fondos que son asignados por proyecto, por partida presupuestaria, con expediente, y está todo
digamos, en poder de Secretaría de Hacienda de cada una de las universidades. Soy hija de obreros y vamos a salir a la calle cada vez que tengamos que luchar y defender la educación pública. Y voy a hacer referencia a un cartel que llevó mi madre el día de la marcha. Somos de esas familias que vivimos y que sobrevivimos gracias a la caja PAN y a la asistencia del Estado. Y hoy soy egresada y soy no docente de esta universidad. Y voy a salir a la calle todas las veces que sea necesario para defender la educación pública. Gracias, Claudia. Bueno, agradecemos a los expositores, ya nos pasamos en el tiempo, tienen otros compromisos. Así que bueno, muchísimas gracias, reitero el agradecimiento a toda la comunidad universitaria a que nos han dedicado de su tiempo y su saber en esta actividad que realizamos. Y bueno, esperamos seguir en contacto, vamos a socializar, todo el mundo quiere la información, así que mañana nos vamos a poner a trabajar en ello y así todos tenemos acceso. Muchísimas gracias y bueno, ya los liberamos Jesús y Javier. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a disposición. Un beso, un abrazo y mucha suerte. Saludos a todos y a todas. Buenas tardes. Gracias.